En mi discusión anterior, exploré las causas de los problemas, enfatizando sus raíces en vidas pasadas. Un caso implicó una profunda tristeza, especialmente en aquellos que habían sido testigos de la destrucción de sus planetas o experimentaron la pérdida de un supuesto gemelo. Hoy, me gustaría compartir otro caso que llamó mi atención, una mujer llamada Zoe lidiando con una tristeza extrema y depresión, marcada por un patrón pervasivo de abandono y rechazo en su vida. Se refería a sí misma como la niña desechable, plagada de sentimientos de no valer y un miedo indefinido. La vida temprana de Zoe se desarrolló en un orfanato, y más tarde enfrentó desafíos en matrimonios y empleos, encontrándose con un ciclo constante de despidos. Este patrón de abandono y rechazo tuvo un impacto profundo en ella, llevándola a contemplar el suicidio cuando buscó mi ayuda. La responsabilidad que se me impone como última esperanza para personas en tal angustia es significativa, y aunque lo encuentro desafiante, estoy comprometido a hacer todo en mi poder para ayudarlas. Recordé a otra mujer que se acercó a mí con un sentido similar de desesperación, impulsada a contemplar el suicidio debido a la extrema infelicidad en su trabajo. Le enfaticé que ningún trabajo valía semejante paso drástico, alentándola a explorar soluciones alternativas. Sin embargo, la situación de Zoe era aún más desesperada, habiendo intentado el suicidio varias veces y sintiendo que su vida había perdido todo valor. Las historias de personas como Zoe destacan la gravedad de los desafíos de salud mental y la necesidad de asistencia compasiva. A pesar del peso de la responsabilidad, estoy dedicado a brindar apoyo y guiarlos hacia un camino de curación y autodescubrimiento. Cuando realizamos su regresión, resultó ser un viaje intrincado y poco común, requiriendo un esfuerzo sustancial para desentrañar los detalles. Retrocedió a una vida pasada, encontrándose en una ciudad de tiempos antiguos. El caos se desató cuando un ejército de hombres a caballo perseguía a todos con espadas, provocando pánico y gritos por las calles. Desafortunadamente, la historia a menudo refleja la sombría realidad de guerras predominantemente lideradas por hombres, un tema recurrente a lo largo de las eras. En esta escena angustiante, ella corrió por la ciudad, aferrando a su bebé, en medio del terror colectivo de los habitantes. Desesperada por encontrar seguridad en medio del pandemonio, creía que los llantos del bebé podrían atraer la atención. En una decisión desgarradora, colocó al bebé en una puerta, cruzó la calle y buscó refugio en un edificio, con la esperanza de que no dañaran a un bebé. Trágicamente, los soldados descubrieron y mataron al bebé. Abrumada por el dolor, fue violada y asesinada cuando la encontraron, llegando a un punto en el que ya no le importaba su propia vida debido a la pérdida devastadora de su hijo. Incluso al hacer la transición al lado espiritual, llevaba el peso de la culpa, percibiendo sus acciones como una traición horrenda a su bebé. Este profundo sentido de remordimiento persistió como un tema central en su vida posterior, manifestándose como sentimientos de abandono y un patrón autoimpuesto de castigo. La naturaleza intrincada de la programación de la vida, donde los individuos planifican experiencias para saldar el karma o cumplir deudas percibidas, desempeñó un papel en sus luchas actuales. En su planificación previa a la vida, había elegido un camino que involucraba la adopción y el abandono al nacer, alineándose con el patrón de culpa y castigo que llevaba de su vida pasada. El impacto profundo de su experiencia traumática trascendió los límites entre vidas, influyendo en sus elecciones y percepciones en el presente. Esta historia ilustra la intrincada interacción entre experiencias pasadas y presentes, arrojando luz sobre las complejidades del crecimiento espiritual y emocional. En la exploración espiritual de su vida pasada, entablé un extenso diálogo con su espíritu para ayudarla a comprender que los eventos trágicos no eran culpa suya. Incluso si no hubiera dejado al bebé en la puerta, las circunstancias violentas de esa época probablemente habrían resultado en la muerte de ambos. La terapia se centró en trabajar con su subconsciente, que estaba receptivo, mientras ella, como individuo, permanecía profundamente arraigada en sentimientos de culpa. Mientras conversábamos, la animé a perdonar a los hombres que cometieron las atrocidades, argumentando que estaban actuando de acuerdo con las normas violentas de su época. Sorprendentemente,
los perdonó fácilmente, reconociendo el contexto. Sin embargo, cuando llegó el momento de perdonarse a sí misma por lo que percibía como abandono de su bebé, le resultó casi imposible. Mis esfuerzos implicaron un periodo prolongado de trabajar con ella, guiándola hacia el autoperdón y ayudándola a comprender que quedarse con el bebé probablemente no habría alterado el trágico resultado. Eventualmente, alcanzó un punto donde pudo liberarse de la carga de culpa y castigo que llevaba a través de vidas. Este caso ilustra la naturaleza intrincada y desafiante del trabajo terapéutico relacionado con experiencias de vidas pasadas. Aunque demandó un esfuerzo significativo, la resolución demostró el poder transformador de la comprensión y el perdón. Las regresiones a vidas pasadas ofrecen una vía única para que las personas aborden problemas arraigados que de otra manera permanecerían oscurecidos en sus mentes conscientes. En una nota relacionada, recuerdo otro caso intrigante que involucra a una mujer en Londres. Buscó mi ayuda para el eczema, una afección que cubría su cuerpo excepto su rostro, gracias a una crema que había descubierto. A pesar de este desafío físico, era una persona hermosa y ambiciosa que asistía al College of Psychic Studies en Londres. Esta institución ofrece cursos metafísicos similares a una universidad convencional, permitiendo que las personas obtengan títulos en metafísica. Es una convergencia fascinante de espiritualidad y educación, y espero compartir más ideas durante mi próxima participación como orador en marzo. La mujer con la que trabajé en Londres enfrentaba desafíos significativos debido a su eczema crónico, que la había afectado desde la infancia. A pesar de numerosos intentos con tratamientos convencionales y alternativos, el ardor y la picazón persistían, afectando su capacidad para completar sus clases metafísicas en el College of Psychic Studies. Incluso los medicamentos chinos y herbals le provocaban malestar estomacal, dejándola en constante incomodidad. Su rostro, la única parte no afectada por el eczema, contrastaba fuertemente con el resto de su cuerpo. Curiosamente, antes de adentrarnos en sus vidas pasadas, tenía una expectativa parcial basada en la sensación de ardor y picazón, que evocaba imágenes de fuego. A medida que comenzaba la sesión de regresión, relató una experiencia intensa atada a una estaca, rodeada por llamas que se elevaban. Ser quemada en la hoguera era un destino que compartía con muchos en la historia, pero típicamente, los espíritus se desprenden del cuerpo durante tales muertes violentas, observando desde la distancia. Este desapego es un mecanismo de afrontamiento para evitar experimentar el dolor y el horror de primera mano. En este caso, sin embargo, la mujer decidió no darles a sus perseguidores la satisfacción de presenciar su agonía. En cambio, eligió salir de su cuerpo y observar la escena desde la perspectiva de los espectadores. Llena de enojo e injusticia, declaró su intención de recordar a cada persona en la multitud. Este acto de desafío y resentimiento añadió otra capa a su viaje espiritual, creando impresiones kármicas asociadas con su muerte ardiente. Históricamente, aquellos asociados con prácticas metafísicas a menudo enfrentaban persecución, acusados de pactar con el diablo. A pesar de los intentos de erradicar tales creencias, las personas con inclinaciones metafísicas continúan surgiendo en tiempos contemporáneos. La experiencia de la mujer resaltó el impacto duradero de traumas pasados en la vida presente, así como la intrincada dinámica de conexiones kármicas forjadas a través de emociones intensas e injusticias. En ese conmovedor momento, tomó la decisión consciente de abandonar su cuerpo antes de que los gritos agonizantes pudieran escapar de sus labios mientras el fuego lo consumía. Sin embargo, para su consternación, descubrió que el cuerpo, abandonado por el espíritu que partía, aún emitía gritos de tormento mientras las llamas lo envolvían. Esta revelación la llevó a comprender un aspecto crucial: el cuerpo y el espíritu operan de manera independiente. Mientras el espíritu puede separarse durante eventos violentos o traumáticos, el cuerpo retiene sus propias reacciones y respuestas. Esta percepción ofrece consuelo a muchos que luchan con la idea de que sus seres queridos experimenten dolor durante muertes violentas. Comprender que el espíritu no está confinado dentro del cuerpo durante tales eventos puede brindar un cierto grado de consuelo.
Reafirma que el cuerpo, con su conjunto distinto de reacciones, es una entidad separada incluso cuando el espíritu ha partido. Una situación análoga ocurre en la vida cotidiana, como cuando alguien se quema accidentalmente. La reacción inmediata, gritar y alejarse, es una respuesta instintiva que no requiere pensamiento consciente. Ejemplifica cómo el cuerpo reacciona de manera autónoma a los estímulos. Volviendo a la mujer con eczema, su regresión reveló una vida pasada en la que había sido un hombre asociado a un grupo de gnósticos. Los gnósticos, buscadores de conocimiento secreto, vivían en paz, inmersos en acumular conocimiento y escribir libros prohibidos. Sin embargo, se enfrentaron a persecuciones y fueron sometidos a un juicio ficticio, un acto fútil que llevó a su inevitable ejecución. El trauma de este fin injusto y violento se filtró en su vida actual, manifestándose como el eczema crónico que aquejaba su cuerpo desde la infancia. Las impresiones emocionales y físicas de esa vida pasada, intrincadamente entrelazadas, subrayaron las consecuencias de los traumas históricos en las experiencias contemporáneas. En esta regresión a vidas pasadas, quedó claro que la persecución del grupo gnóstico estaba impulsada principalmente por la búsqueda de antiguos libros secretos. Atados a una estaca con los demás, enfrentaron un destino horroroso de ser quemados. El recuerdo de este evento traumático se imprimió en su conciencia, manifestándose como eczema crónico en su vida actual, una representación física de la sensación de ardor que experimentó en esa vida pasada. Además, la regresión reveló un miedo arraigado a volver a emprender actividades metafísicas relacionadas con el conocimiento oculto. La persecución histórica infundió el temor de que adentrarse en el conocimiento secreto podría tener consecuencias nefastas. Abordar este miedo se convirtió en un aspecto crucial del trabajo terapéutico. Como en casos anteriores, el énfasis estaba en reconocer que estos miedos pertenecían al pasado y ya no tenían relevancia en sus circunstancias actuales. Al tranquilizarla, asegurándole que ahora estaba en una época de iluminación donde la búsqueda de conocimiento metafísico se abrazaba sin temor a represalias, la terapia buscaba desvincularla de las ansiedades arraigadas en ella desde la vida pasada. La liberación de este miedo le brindó una profunda sensación de alivio y satisfacción. Reflexionando sobre la amplia gama de casos encontrados, la discusión abordó la idea de que hay más almas buscando experiencias en cuerpos discapacitados que en cuerpos normales. Este concepto se alinea con la noción de que las almas a menudo eligen circunstancias desafiantes para acelerar su crecimiento espiritual y trabajar a través de lecciones kármicas. La conversación se sumergió en los temas explorados en el libro Entre la muerte y la vida, que describe los procesos que ocurren en el otro lado después de la muerte y cómo los individuos planifican su regreso a la vida. Central en esta planificación está el deseo de reconectarse con almas de interacciones pasadas, resolver lazos kármicos y progresar espiritualmente liberando el karma acumulado. En el intrincado tapiz de la reencarnación, las personas hacen acuerdos con otras para volver a la vida juntas, intercambiando roles para facilitar el crecimiento y resolver problemas pasados. Este ciclo continuo sirve como un medio para desprenderse del karma antiguo y avanzar espiritualmente, enfatizando el poder transformador de la comprensión, el perdón y la planificación consciente para cada vida. Absolutamente, el proceso de planificación para una nueva encarnación implica una consideración meticulosa de varios factores. Las almas a menudo toman decisiones sobre sus padres, el país de nacimiento y las condiciones ambientales que darán forma a sus experiencias. Estas elecciones están influenciadas por la necesidad de trabajar a través de lecciones kármicas y lograr objetivos específicos en la próxima vida. Durante la fase de planificación, los individuos pueden incluso optar por un cuerpo con discapacidad como parte del viaje de su alma. La decisión de elegir un cuerpo con limitaciones es estratégica, ya que permite la oportunidad de trabajar a través de más karma y aprender lecciones valiosas. La Tierra se considera un planeta de libre albedrío, brindando a las personas la libertad de tomar sus propias decisiones, incluso si estos planes chocan con los de otros. La vida en la Tierra, marcada por emociones y limitaciones, se considera desafiante.
Las almas eligen encarnar aquí voluntariamente debido a las profundas lecciones y el crecimiento espiritual que se pueden lograr en dicho entorno. Los desafíos enfrentados, tanto por aquellos en cuerpos con discapacidad como por sus cuidadores, presentan oportunidades para un desarrollo personal y espiritual significativo. La prevalencia de almas que buscan cuerpos con discapacidad sugiere que hay un reconocimiento del potencial de resolución acelerada del karma en tales circunstancias. Aquellos que asumen voluntariamente cuerpos con discapacidad no solo trabajan a través de su propio karma, sino que también se convierten en maestros poderosos, impartiendo lecciones valiosas a quienes los rodean. Los cuidadores, familiares e incluso extraños en la calle se les presentan oportunidades de crecimiento personal y reflexión basadas en sus reacciones e interacciones con personas en cuerpos con discapacidad. Al encontrarse con alguien con una discapacidad, se convierte en una oportunidad para la autorreflexión. ¿Cómo reaccionas? ¿Sientes simpatía, compasión o quizás una sensación de incomodidad? Estas reacciones reflejan tu propio karma, lecciones y juicios. Las personas con cuerpos con discapacidad, a través de sus elecciones voluntarias, contribuyen no solo a su propia evolución espiritual sino también al crecimiento colectivo y la comprensión de quienes se encuentran. Es, de hecho, un aspecto profundo a considerar al presenciar a alguien en tal situación, provocando la reflexión sobre las lecciones y oportunidades de compasión que cada encuentro presenta.